Buenos días, en este caso estudiantes que hacen de observadores. El día de hoy vamos a tocar el tema de razonamiento verbal. Uno de los primeros temas que obviamente vamos a tocar el día de hoy es acerca de la miscelánea. Cabe recalcar que nosotros ya hemos tocado temas de introducción, así que vamos a tener la continuidad de esta situación, ¿ya? En este caso vamos a aprender, continuando ya lo de la clase pasada, acerca de una miscelánea, en este caso de series verbales y también de eliminación de oraciones. Recalcando siempre justamente la frase que vamos a tener en cuenta en esta clase, que mientras más palabras sabes, más se sabe del mundo. Haciendo utilización de esta frase nos ayuda a nosotros de manera indirecta a aprender mucho más, que obviamente pues en lo que es razonamiento verbal es muy importante. ¿Por qué? Tanto en los sinónimos, en los antónimos, en las series verbales, entre otros ejercicios de razonamiento verbal. Vamos a empezar el día de hoy aclarando el punto de miscelánea, reconociendo que la miscelánea es el poder identificar varios temas y ahondarlos de una manera muy peculiar, muy rápida, pero también que sea muy entendible para cada uno de nosotros. En este caso, el primer tema que vamos a ahondar es justamente acerca de las series verbales. Y en cuanto a las series verbales, tenemos que también identificar que las series verbales son palabras que tienen una relación. Y en este caso, las series verbales pues nos van a ser siempre dificultosas porque pueden haber un sinnúmero de series verbales. Pueden haber series verbales referente a los sinónimos, a los antónimos, pueden haber series verbales referente también a abstractas, contables, incontables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, la mejor estrategia de poder identificar cada una de estas series verbales es identificándolo más que todo de acuerdo a los tipos de series verbales. En este caso vamos a aprender solamente dos tipos de series verbales. El primer tipo son llamadas series consecutivas. Las series consecutivas se generan más que todo de una manera mucho más factible para cada uno de nosotros. Las series verbales consecutivas son aquellas que nos generan a nosotros solamente una relación contextual, una relación semántica, una situación semántica o un solo campo semántico, como quieras identificarlo, como desees decirlo, o como lo vayas a poder apreciar en cualquier tipo de pregunta de algún examen de admisión más adelante. En este caso, las series consecutivas se dan, como acabo de decir, en solamente un campo semántico. Y nosotros, para poder corroborar, para poder responder a aquella serie consecutiva, tenemos que en primer lugar identificar el campo semántico. En este caso, he puesto dos ejemplos para que nosotros podamos identificar de una mejor manera el campo semántico y obviamente la serie verbal que va a tener que completarse. En este ejemplo les he puesto la palabra bosque, la palabra cardumen y la palabra archipiélago. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos que poner obligatoriamente dos identificaciones para una mejor aprehensión. Si de repente tú deseas responder de manera directa, créeme que más adelante va a haber un pequeño problema porque la mente es muy frágil y se te puede olvidar. En este caso, uno siempre tiene que referirse en primer lugar al momento de encontrar la serie verbal. Uno tiene que referirse al campo semántico. Estas son las abreviaciones que usualmente se encuentran en los exámenes de admisión. En este caso, si tú te das cuenta, bosque, cardumen, archipiélago, el campo semántico de estas palabras quiere decir que obviamente son conjuntos. Son conjuntos, ¿ya? Es decir, o de repente también puedes identificarlos como colectivos. Entonces, si yo ya he identificado que mi serie verbal es una serie verbal llamada consecutiva, obviamente
quiere decir que el campo semántico va a ser uno solo. Y en este caso, el campo semántico quiere decir que es una serie verbal de tipo de conjuntos o de tipo colectiva. Y por ende, la serie que yo tengo que continuar también tiene que ser idéntica, porque recordemos que es solamente un campo semántico. En este caso, yo tengo que identificarla o completarla. Por ejemplo, voy a poner acá Parnaso, que también es un colectivo, que también es un conjunto. ¿Colectivo de qué? De poetas. Puedo poner también acá, puedo completar la serie con la palabra biblioteca. Que también, en este caso, es un colectivo o es un conjunto. Continuando a ello, vamos a ir por la siguiente serie verbal. Y aquí encontramos la palabra poltrón, la palabra gandul y la palabra pigre. En este caso, acá también vamos a encontrar solamente un campo semántico. En este caso, siempre, y hay que hacer siempre este ejercicio para que no se nos olvide al momento de resolver un examen de admisión, porque estoy seguro que de esta manera lo van a poder identificar mucho mejor. Poltrón, gandul y pigre. En este caso, el campo semántico de esta relación, de esta serie verbal, tiende a ser pues obviamente uno solo. ¿Por qué uno solo? Porque estamos en series consecutivas. Continuando a ello, el campo semántico refiere a personas desanimadas. Y pues obviamente la serie o la palabra que yo tengo que allí completarla también tiene que referir a una persona que en este caso no tiene el ánimo de hacer varias cosas. Pues en este caso voy a poner yo la palabra holgazán. En este caso, esta va a ser la manera de completar la serie verbal. Recordando siempre que cuando identificas una serie consecutiva, vas a tener que identificar el campo semántico y pues obviamente el campo semántico al ser uno, tienes que completarla con la palabra más coherente. Es mucho más fácil que esta serie intersecuenciales. La segunda manera de resolución en cuanto a las series verbales son las series intersecuenciales. Las series intersecuenciales, en este caso, es un poquito mucho más amplia. ¿Por qué? Pero acá podemos encontrar 2, 3, 4, hasta 5 campos semánticos dependiendo la serie verbal. En este caso, usualmente en los exámenes de admisión lo podemos encontrar hasta 3 campos semánticos. Por ende, esta situación es mucho más amplia. Y también es muy importante reconocer los campos semánticos. Las series intersecuenciales se dan de esta manera. Ya les expliqué que está conformada por 2, 3, 4, hasta más campos semánticos. En primer lugar, lo que tengo que hacer es reconocer el campo semántico. Y para yo reconocer el campo semántico, cabe recalcar que acá no va a haber solamente uno, sino va a haber de 2 a más. Así que por ello yo tengo que enumerar. Empiezo. Hiena, número 1. Tigre, número 2. Número 3 y número 4. Y después de eso tenemos que relacionar. Se llama intersecuenciales porque las secuencias semánticas o la secuencia de los campos semánticos se dan de manera intercalada. Si se dan de manera intercalada, quiere decir que la 1 tiene relación con la 3, que la 2 tiene relación con la 4 y así. Entonces la relación va a ser así. Ya yo acá lo que hice es identificar cuáles son las palabras que tienen relación. Ahora lo que tengo que hacer es relacionarlas de manera directa. Acá ya he identificado. Después de identificar, lo relaciono de manera directa. Es decir, la palabra llena
¿con cuál ha tenido relación? Con la palabra zorro. 1, 1. Tigre ha tenido relación, en este caso, que es la segunda palabra, con la palabra gato. Ahí encontramos dos campos semánticos y no podemos encontrar más porque no encontramos más palabras. Si es intercalado, 1, 2, 1, 2, quiere decir que acá ¿qué número va a venir? Va a venir el número 1. Es decir, la relación, la serie verbal se va a completar con la número 1. Pero ¿cómo yo lo voy a poder completar? Por eso se identifica lo que es el campo semántico. En este caso, campo semántico número 1 y campo semántico número 2. El campo semántico número 1, llena zorro. ¿Qué relación semántica puede encontrar entre llena zorro? Llena zorro, llena zorro. Ya sé, son caninos. Son caninos. Después, la segunda relación semántica, tigre, gato. Obviamente son felinos. Eso quiere decir que si mi campo semántico a la última relación serie verbal se va a completar con la número 1, quiere decir que la número 1, mi campo semántico es un canino. Por ende, la palabra que va a continuar va a tener que ser un canino. En este caso, el canino que todos conocemos puede ser la palabra perro. Y de esa manera completamos una serie intersecuencial. Hemos explicado una serie intersecuencial, como también hemos podido apreciar una serie consecutiva. Hay que siempre reconocer la diferencia entre una serie consecutiva y una serie intersecuencial. Cabe recalcar, y siempre es bueno volver a decirlo: serie consecutiva, un solo campo semántico, nada más, un solo campo semántico. Serie intersecuencial, de 2 a más campos semánticos, y las palabras se van a dar de manera intercalada, por eso se llama intersecuencial. De las dos, la más fácil obviamente es la consecutiva, y la un poquito más complicada es la intersecuencial. Continuando en este caso, con la miscelánea del día de hoy, ya hemos pasado por lo que son las series verbales, así que ya nos hemos despertado un poco. Y en este caso, el segundo tema es acerca de la eliminación de oraciones. La eliminación de oraciones no es más que un texto, nada más. Nosotros de repente podemos apreciar la eliminación de oraciones de una manera mucho más compleja. Usualmente, si nosotros sabemos eliminar oraciones, vamos a saber nosotros responder de una mejor manera la comprensión de textos. Es así, ambos están relacionados. Si yo sé comprensión de textos, voy a saber resolver oraciones eliminadas o eliminación de oraciones. Recordemos que en la comprensión de texto habíamos tocado niveles diferentes, Habíamos tocado nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. En cada uno de esos niveles hemos puesto ejemplos que yo he notado en la clase, en las primeras clases, que ustedes lo han podido identificar de una manera muy factible. Así que ya no voy a hacer tanto realce en la comprensión de textos y en sus distintos niveles. Es por ello que pasamos directamente a la eliminación de oraciones. En este caso, la eliminación de oraciones, lo vuelvo a repetir, no es más que un texto y que ese texto lo han dividido en diferentes oraciones. Y en este caso, obviamente, va a haber una oración que no tiene coherencia. ¿Qué nos dice acá? Que la eliminación de oraciones se tiene que dar de una manera ordenada y de una manera coherente. ¿Ya? Y en este caso, para tener nosotros la identificación de una coherencia y de una manera ordenada, hay dos criterios de identificación o de eliminación de oraciones. En este caso, el primer criterio de eliminación de oraciones es llamado la redundancia. La redundancia
¿Qué es la redundancia? La redundancia es un vicio del lenguaje. Hay varios vicios del lenguaje. Entre uno de ellos, el más conocido es la redundancia. La redundancia es cuando nosotros repetimos a cada rato las palabras. A cada rato repetimos las palabras. Ese vicio del lenguaje nos lleva a otro vicio del lenguaje. Este otro vicio del lenguaje se llama cacofonía. Es cuando las palabras, al momento de repetirse demasiado, obviamente van a tener un sonido muy feo. Ese vicio del lenguaje que cuando las palabras suenan feo, por tanta repetición, se llama cacofonía. En este caso ya les expliqué de manera indirecta dos vicios del lenguaje, cacofonía y redundancia. Y justamente por el vicio del lenguaje llamado redundancia, podemos nosotros tener un criterio de eliminación de oraciones. ¿De qué se trata la redundancia? La redundancia es no solamente la repetición de una palabra, sino es el repetir toda la oración, pero de diferente manera, de una manera lexémica muy diferente. Espero que se acuerden lo que es lexema. Es una de las 5 unidades lingüísticas que nosotros ya debemos saber y no se nos debe generar problemas a identificar lo que es un lexema. El lexema o una repetición lexémica diferente quiere decir que es una repetición de la misma oración pero con palabras diferentes. Vamos a recordar de manera rápida ahorita. Primera unidad lingüística que tenemos que conocer son los morfemas, que se refiere a la estructura de la palabra. Segunda unidad lingüística, el lexema, que se refiere a la palabra. Tercera unidad lingüística es el sema, que se refiere al significado. Cuarta unidad lingüística, fono, que se refiere al sonido. Quinta unidad lingüística es la sintaxis. La sintaxis que se refiere al conjunto de lexemas en relación, es decir, al conjunto de palabras en relación, es decir, a una oración. Esas 5 unidades gramaticales, 5 unidades lingüísticas, siempre van a estar en el ser humano, aunque de repente estudien otras materias, pero siempre se van a dar las 5 unidades gramaticales o unidades lingüísticas. Muy bien. Retomando el tema. El criterio de eliminación llamado redundancia. El criterio de eliminación llamado redundancia se da por la repetición lexémica de la oración. ¿Ya? Es decir, los lexemas se van a dar de manera diferente, las palabras se van a dar de manera diferente. Pero en este caso hay un problema, siempre ha habido un problema en poder yo eliminar una oración en cuanto a redundancia. ¿Por qué? Si bien es cierto, pongamos un ejemplo, que tenemos 5 oraciones, y obviamente si una oración es redundante, se va a relacionar con otra oración. Entonces yo me voy a preguntar, ¿cuál de las dos oraciones voy a tener que eliminar? Si ambas se refieren o son oraciones parecidas. Y justamente por ello se da esta explicación que podemos apreciar acá. En este caso, podemos apreciar que si yo puedo identificar el texto con oraciones específicas, la oración que va a quedar entre las dos que se van a repetir va a ser la oración que es una oración específica. Pero si la oración habla o el texto habla algo generalizado, con oraciones generales, la oración que me va a quedar a mí, o me tiene que quedar, es una oración que refiera a algo general. Ejemplo, acá dice, ella nació el abril del 94. Este corchet con los puntos suspensivos dentro, los puntos suspensivos dentro de los corchetes refieren a que antes va a haber texto, pero que no le he puesto. Y eso quiere decir que acá, esto de acá refiere a la oración número 1. Le he puesto corchetes y entre corchetes los puntos suspensivos, que quiere decir que después hay texto que no le he puesto. Puede ser la oración 4 o la oración 5. Y yo me he basado solamente en 2 oraciones que podemos apreciar acá. Oración número 1 ya está entre corchetes, no es necesario decirlo.
Oración 2. Ella nació el abril del 94. Oración 3. Ahora tiene 26 años. Acá, obviamente, hay una redundancia. Ambos refieren a lo mismo, porque obviamente si alguien nació en el 94, ahora tiene 26 años. Entonces, es ilógico, es algo ya redundante volver a repetirlo, volver a decirlo. Pero yo, ¿cómo puedo eliminar? ¿Cuál de estas dos voy a eliminar? ¿Cuál de estas dos puedo eliminar? Depende. Si acá en la oración número 1, el texto ha sido de una manera específica, en estas dos oraciones va a quedar la situación específica, es decir, la de 26 años, porque ahí está especificando un poquito más que la de arriba. Pero si anterior a estas oraciones hay oraciones de manera más generales, obviamente va a quedar la oración número 2, que me habla de una manera mucho más general y no tan específica. Hasta allí estamos yendo muy bien, estamos yendo muy claro, estamos tocando temas que obviamente y criterios de evaluación para que sea mucho más fácil el poder resolver diferentes tipos de problemas, en este caso de eliminación de oraciones. Continuando con el segundo ejemplo, acá dice, los políticos eran muy malos. Jaime y Juan, que es la oración número 3 ahora, Jaime y Juan, los regidores, maltrataban al pueblo. Entonces, acá tenemos también una situación de redundancia, porque ambos dicen lo mismo. La oración número 2 que me dice, los políticos eran muy malos. Y la oración número 3 que me dice, Jaime y Juan, los regidores, maltrataban al pueblo. Al decir los regidores, pues obviamente yo entiendo que ellos dos son políticos. Acá hay una redundancia. ¿Cómo voy a eliminar? Sabiendo que la oración anterior tiene o bien oración específica, la oración anterior, o bien tiene oración general. De esta manera yo puedo recién saber cuál de las dos voy a eliminar. Supongamos, anterior acá, la oración número 1 refiere a una oración general. ¿Con cuál de las dos me voy a quedar? Obviamente me quedo con la oración número 2 que dice los políticos eran muy malos. ¿Por qué? Porque me habla de algo muy general, Pero que acá en la oración número 1 haya una oración específica. Si hay oración específica, quiere decir que me voy a quedar con la oración específica. O sea, ¿cuál de las dos voy a eliminar? Elimino la más general, o sea, la número 2, y me quedo con la número 3, que dice Jaime y Juan. Está especificando ya. Jaime y Juan ahí está especificando. Los regidores maltrataban al pueblo. Con esa me voy a quedar porque entre las dos es la más específica. Y así, siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que tener en claro, identificar cada una de las oraciones. Si la oración anterior o posterior va a ser específica o va a ser general. Esto nos va a ayudar mucho a nosotros a poder identificar, a poder resolver, en este caso de una manera mucho más factible, la eliminación de oraciones en cuanto al criterio de redundancia. Muy bien, continuando en este caso con la segunda parte de la eliminación de oraciones, que tiene que ver con otro criterio, porque recordemos que he podido apreciar en los distintos exámenes de admisión que he podido resolver, al mismo tiempo enseñar a los estudiantes. Último he estado enseñando exámenes de admisión de la San Marcos y de la Villarreal, y justamente ellos tocan estos dos entes de criterios de eliminación de oraciones. Tocan tanto la redundancia como la incoherencia o la incompatibilidad. El segundo criterio de eliminación es un poquito más dificultoso que el anterior. Al igual que las series verbales, que la primera serie verbal, la primera manera, si ustedes recuerdan, se llamaba serie consecutiva, que refería solamente a un campo semántico, y la segunda, que se llamaba series intersecuenciales, que se referían de 2 a más campos semánticos de manera intercalada. Y como hemos podido observar,
La segunda era un poquito más dificultosa que la primera. Aquí es igual. La de redundancia se me es factible. Acá en redundancia se me es factible a mí identificar oraciones específicas, oraciones generales, anteriores o posteriores. Anteriores o posteriores. Se me es fácil identificar a mí. Entonces, ya sabiendo esa identificación, yo voy a saber cuál de estas dos voy a eliminar. Pero en este caso no. Acá es un poco más complicado. Acá hay que saber mucho más el sentido contextual, la situación comunicativa. Nosotros hemos aprendido en las clases de introducción, hemos aprendido a situaciones comunicativas en cuanto a la comunicación, que fue el primer tema que hemos tocado. El segundo criterio de eliminación de oraciones es llamado incoherencia o incompatibilidad. En este caso, la incoherencia o la incompatibilidad refiere a aquella oración que no tiene sentido contextual, que no tiene un criterio que pueda hacer que esta oración se quede. La incoherencia o la incompatibilidad, para saber de manera más exacta ¿qué es ello? Tenemos que leer mucho más. Tenemos que nosotros agarrar nuestro diccionario y aprender palabras mucho más para saber mucho más conceptos. En este caso, podemos apreciar acá un ejemplo que les va a quedar a ustedes muy en claro. Y acá nos referimos a 3 obras. Aprovechando este ejemplo de incoherencia e incompatibilidad, vamos a tocar un punto de literatura. Literatura universal. Acá dice: Sancho que ayudaba a Quijote. Recordemos que Sancho era uno de los vasallos de Quijote y que lo acompañaba pues en distintos viajes. Minaya que acompañaba al Cid. Minaya, acá referimos a Sancho de literatura universal, y al hablar de literatura universal nos referimos a Don Quijote de la Mancha, ya que fue escrito entre los años de 1614 y 1616, que fueron 2 tomos, ¿ya? Minaya que acompañaba al Cid. Minaya y el Cid, que se refiere a la obra literaria de literatura universal llamada El Cid Campeador, El Cantar del Mío Cid, que fue escrita o que fue publicada en el año de 1203, encontrada por un intérprete español llamado Per Abad. Muy bien, ya sabemos, tenemos saberes previos, hay que ahondar mucho más. Sancho que ayudaba a Quijote. Minaya quien acompañaba al Cid. Aquiles que derrotó a Héctor. Aquiles, que es un personaje principal en este caso de la obra literaria La Ilíada, una obra homérica, con este literato universal que es Homero, que fue uno de los artífices de la literatura, tanto como de la filosofía en general. En este caso, si ustedes se dan cuenta, acá vemos a Sancho como un personaje secundario en la obra literaria Don Quijote de la Mancha entre los años de 1614 y 1616, y a el Quijote como un personaje principal. ¿Ya? Así está bien. Acá vemos Minaya como un personaje secundario de la obra El Cid Campeador, escrita o publicada en el año de 1203, y el Cid como personaje principal. Si ustedes se dan cuenta, en cada una de las oraciones vemos que nos explica la relación entre el personaje secundario con respecto al personaje principal. Personaje secundario con respecto al personaje principal. Pero acá, ¿qué pasa? Acá, ¿qué pasa? Aquiles es el personaje principal de la obra literaria La Ilíada, y Héctor es un personaje secundario. Entonces acá ya vemos que hay una incoherencia, acá ya vemos que hay una incompatibilidad. Por ende, la oración que voy a eliminar, acá si ustedes se dan cuenta, yo no me he basado ya en las situaciones anteriores o en las situaciones posteriores, sino que me he basado yo en la secuencia ya del texto. Y en este caso, la oración, pues obviamente que no tiene nada que ver, es
en cuanto a la oración número 4, que refiere a que encontramos el personaje principal primero y el personaje secundario luego. Muy bien, jóvenes, esto ha sido el tema del día de hoy, referente a una miscelánea, un poco, creo yo, rápida que lo hice, referente a las series verbales y referente a la eliminación de oraciones. Acá también está la comprensión lectora, que nosotros y ustedes saben que ya le hemos ahondado, nivel literal, inferencial y crítico, con distintos escenas, con distintos ejemplos que recuerdo que a ustedes se les ha quedado en la cabeza. Revisen bien el trabajo que tienen que hacer con respecto a lo de acá. Les he dejado un poco de trabajo que ya sus padres les estarán entregando seguramente. Y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, jóvenes, y sigan estudiando.